Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 15. Y en esta mañana nos corresponde leer y meditar en los versículos 7 y 8 de ese capítulo. Es decir, estamos terminando de estudiar hoy el capítulo número 15 de Apocalipsis. Hemos venido estudiando este capítulo que habla de una gran señal en el cielo. Y es una señal extraordinaria que tiene que ver con 7 ángeles que tienen las 7 plagas y que van a recibir las 7 copas de la ira para ser vaciadas en la tierra. Pero luego en ese capítulo hay un interludio representado a través de los creyentes o los redimidos que cantan el himno del Cordero y el cántico de los redimidos. Grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Y al final de eso, entonces dice Juan, miré y vi, ¿cierto?, que del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, y luego el versículo 7 y 8 que nos toca en esta mañana dice, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Tenemos un reto grandísimo en esta mañana porque son 2 versículos muy difíciles de explicar, ¿sí? Y tenemos un reto grande, no solamente dar ideas de explicación sobre este texto, sino procurar ser lo más fieles y precisos al texto y también al conjunto de la doctrina para nosotros poder hacer honor al eslogan bíblico que hemos usado, Jesucristo, Cordero Vencedor. Es decir, nuestro hilo conductor del estudio de Apocalipsis y de toda la Escritura es Jesucristo, el autor y consumador de la redención. Aquí no nos vamos a entretener en quiénes son estos ángeles y por qué salen y el humo y especular sobre ello. Aquí lo que nos interesa es ver a Cristo y ver la redención aplicada, ver la redención en su conjunto en estos textos. Entonces tenemos que recapitular y decir, lo que estamos viendo en este capítulo es el trono de Dios. Así comenzamos el capítulo 15, viendo el trono de Dios, viendo que en el trono de Dios están los redimidos en este contexto y que junto al trono de Dios, representado por ángeles o por mensajeros, aparecen como los enviados o emisarios para traer o para anunciar o para derramar la ira de Dios sobre los incrédulos. Quien está allí como garante de esa escena o de ese propósito es el Cordero de Dios, a quien va dirigido el cántico del capítulo 15. El cántico está dirigido al Cordero de Dios, no a los ángeles, no a las copas de la ira, no a los redimidos, sino al Cordero de Dios, versículo 3, ¿cierto? El cántico del Cordero. Y luego aquí dice, y uno de los 4 seres vivientes. En primer lugar, a modo de introducción tenemos que decir lo siguiente. Dios es invisible. Dios es espíritu creador del cielo y de la tierra. Dios invisible, pero Dios absoluto y perfecto. Pero el Dios invisible siempre se ha hecho visible en la historia de la redención. Muchos piensan que solo se hizo visible en la encarnación, pero no es cierto. Él se ha hecho visible desde Génesis, en la historia. Génesis capítulo 1 y 2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, haciéndose visible. Y luego en el capítulo 3 dice, y he aquí que Dios se paseaba en el huerto, o sobre el huerto. Es decir, el Dios invisible siempre se hace visible. Y siempre se nos revela a través de hechos, a través de circunstancias y a través de verdades que lo hacen visible. Eso es importante para nosotros. Porque muchos hemos pensado que Dios es como una cuestión mística, ¿sí? Como una fragancia o como una esencia o como un perfume y que simplemente uno se lo imagina, ¿sí? No, Dios no tiene que ser imaginado. Dios se ha revelado claramente y se ha revelado en hechos y en verdad de tal manera que no nos queda duda. Ni siquiera los incrédulos deben tener duda en el día del juicio de la existencia de Dios. Entonces Dios invisible se ha hecho visible. Génesis capítulo 3 se hace visible a través de una promesa de redención.
y se hace visible a través de presentarse en el huerto y hablar directamente con el hombre. ¿Sí? La Biblia no dice que ellos se imaginaron una voz, ¿sí? Que deliraron o alucinaron, sino dice, nos pareció escuchar una voz. No, ellos dicen, se oyó la voz de Dios en el huerto y ellos respondieron a la voz. Es decir, hay una notoriedad de cómo Dios se hace visible. En los primeros momentos de la historia de la redención, Dios se hizo visible al hombre o a la humanidad hablando con ellos en el monte. ¿Sí? El monte Sinaí, el monte Horeb, el monte Carmelo, ¿sí? En la zarza ardiente. En muchos escenarios Dios habló con el hombre o habló con sus hijos en el monte o en la montaña, y el hombre respondió a Dios haciendo altares. Desde Génesis capítulo 4 el hombre hace altares para Dios como expresión de adoración o de gratitud o de entendimiento de que escuchó su voz y que él asiente a su voz positivamente como una expresión de adoración y de gratitud. Posteriormente, después de Dios usar el monte o las montañas y los altares para comunicarse con su pueblo, lo hace a través del tabernáculo. Lo vimos en el versículo 6 de la semana pasada, versículo 6, versículo 5 de la semana pasada. La voz del tabernáculo. Dios dijo, constrúyeme una tienda móvil, porque ahí en esa tienda móvil me voy a comunicar con ustedes. Ahí estará mi presencia. ¿Recuerdan? Es decir, el segundo lugar en la historia de la redención donde Dios se manifiesta directamente con el hombre es el tabernáculo. Y luego el templo. ¿Sí? Él dice, ahí estará mi presencia, ahí moraré entre ustedes. Pero luego de todos los utensilios o las partes del tabernáculo, hay una privilegiada donde dice, mi presencia estará de día y de noche. El arca del testimonio, o el arca de la alianza, o el arca del pacto, lo vimos la semana pasada. Es decir, Dios siempre se ha manifestado al hombre y ha morado entre nosotros. Y luego en el Nuevo Testamento dice la Biblia que una vez se cumplen todas las disposiciones del pacto, Dios mora en el corazón del creyente. Dios no mora en templos hechos de manos de hombres, sino que Él mora en el corazón del creyente, pero eso no significa que el templo o el santuario quede despreciado como lugar de adoración. Los santuarios o el templo o la casa de Dios sigue siendo un lugar especial donde el pueblo de Dios se reúne para escuchar su voz. Muchos hoy en día dicen, como ya Dios habita en el corazón, entonces no tenemos que congregarnos. No, Dios habita en el corazón permanentemente del creyente, pero es una obligación de su pueblo reunirse públicamente para adorar su nombre y para dar testimonio de Él. ¿Por qué estamos haciendo esta introducción? Porque los versículos de la semana pasada, el 5 y el 6, habla del templo, habla del tabernáculo, habla del arca del testimonio. Y porque el versículo que nos ocupa hoy también habla del templo, lleno de humo, y del templo salieron 7 ángeles, ¿cierto? Con las 7 copas. ¿Por qué hace mención al templo aquí? Pareciera ser que el templo está en el cielo. Y pareciera ser que toda esta descripción habla del cielo o de los redimidos en la presencia de Dios. La pregunta es, ¿qué hace un templo en el cielo? Si el templo fue construido en Jerusalén y era el templo del pueblo de Dios o el lugar visible donde el pueblo se congregaba. Lo que tenemos que decir es, aquí hay una relación directa en estos textos entre el arca del testimonio, que es el arca eterna de Dios, ¿cierto? O el lugar donde está la presencia de Dios, o el trono de Dios, o el estrado de Dios donde Él gobierna, con el templo o el santuario donde se reúnen los creyentes. ¿Sí? Son 2 lugares distintos. Uno es el trono donde Dios ministra o oficia o dictamina, y otro es el santuario donde se reúnen los creyentes. Recuerden que en el tabernáculo estaba separado el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santo estaban los creyentes que iban y ofrendaban y quemaban incienso y escuchaban la palabra. Y en el lugar santísimo era exclusivo del sumo sacerdote, que entraba una vez al año y era donde daba el dictamen oficial en el día de la expiación. Era donde derramaba la sangre sobre el propiciatorio y donde él decía, o tus pecados han sido perdonados, o Dios no aceptó la ofrenda del perdón y ustedes merecen la condenación. Recuerden que el dictamen del sumo sacerdote era condenatorio o absolutorio. Solo había esas 2 opciones. No había apelación.
¿sí? Solo esas dos formas de sentencia se podían dar en el lugar santísimo una vez al año por el sumo sacerdote. Nosotros dijimos la semana pasada que esos ángeles vestidos de lino limpio, fino y resplandeciente y ceñidos sus lomos o sus pechos con cintos de oro representan los mensajeros de Dios que a lo largo de la historia de la redención han llevado el mensaje de Dios y que están vestidos como los sacerdotes del Antiguo Testamento. Es decir, son el mensaje de Dios encarnado en el sistema sacerdotal o representado por el sistema sacerdotal que jurídicamente han anunciado la obra del Evangelio, pero que también han anunciado sentencias sobre aquellos que no obedecen el Evangelio. Es decir, no es el mensaje o el buen mensaje, perdónenme la expresión, que muchos quieren oír. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Esta connotación del mensaje es el mensaje jurídico, es decir, si no se arrepienten, juicio y condenación. El que no se arrepiente ya ha sido condenado porque no se ha arrepentido. No es ese mensaje Winnie Pooh, ¿cierto? De corintellado, de romance. No es ese mensaje bonito de Dios tiene cosas bonitas para ti. Así como tú eres, te quiere y te acepta. No, aquí está el mensaje representado por sacerdotes, y los sacerdotes eran los que dictaminaban. Es decir, eran jueces. No solamente eran mensajeros, eran jueces que daban sentencia y que tenían el máximo poder. Sí, eran los jueces apropiados para dar el dictamen. Entonces entremos en materia. Y uno de los 4 seres vivientes, recuerden que ya en los capítulos 5, 6, 7 de Apocalipsis hablamos de los 4 seres vivientes. Apocalipsis comienza hablando del trono de Dios diciendo que había 4 seres vivientes en el cielo o 4 símbolos o metáforas para representar algo. Y dijimos que esos 4 seres vivientes no son los 4 elementos del zodiaco, ¿sí? No son los 4 puntos cardinales, como algunos dicen, que no tiene que ver con los 4 esquinas de la tierra, para los que creen que la tierra es plana, o que es un rectángulo. Dijimos que los 4 seres vivientes representan las 4 expresiones del Evangelio, es decir, las 4 maneras como Cristo se ha revelado para dejarnos el Evangelio, de lo cual tenemos testimonio a través de las 4 versiones del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que muestran a Cristo como Rey, que muestran a Cristo como siervo sufriente, que muestran a Cristo como verdadero Dios y eterno Dios, y muestran a Cristo como verdadero hombre entre nosotros. Es decir, los 4 seres vivientes no son 4 seres. Es un mismo ser representado a través de 4 formas o 4 maneras históricas que nosotros conocemos y que no podemos negar. Es decir, los 4 seres vivientes representan a Cristo mismo y su Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? No es una cuestión mística, ¿sí? Porque para muchos gnósticos y la mayoría de los evangélicos interpretan la Biblia con elementos gnósticos, entonces dicen no, que acá son 4 dimensiones de la fe y 4 niveles de la espiritualidad. No, nada que ver. Aquí representa el Evangelio, Cristo y el Evangelio. Uno de los 4 seres vivientes dio. ¿Por qué no menciona cuál ser viviente fue? Porque la Biblia dice que uno tiene cara de ternero o de becerro, que otro tiene cara de león, ¿cierto? ¿Recuerdan? Otro tiene rostro de águila, ¿sí? ¿Por qué aquí no nos dice la Biblia cuál de esos 4 fue? A nosotros nos gustaría, que somos tan curiosos, nos gustaría saber cuál de los 4 fue el que entregó a los ángeles estas copas. ¿Cuál es el que llevaba la bandeja con las copas? ¿Cuál oficia aquí como mesero o como copero para entregar las copas a los ángeles? No sabemos. Recuerden que eso es un misterio en la Biblia, para que evitemos la especulación. Cuando Juan llora porque no hay ninguno digno de abrir el libro que está sellado, dice la Biblia, uno de los 24 ancianos se acercó a mí y me dijo, no llores. Pero no sabemos cuál fue de los 24. Aquí dice, uno de los 4 seres vivientes entregó o dio o pasó a los ángeles 7 copas. ¿Cuál de los 4 seres vivientes? Alguien diría que el que tiene rostro de águila. Alguien diría que el que tiene cara de cordero o de becerro. La Biblia no dice, entonces no especulemos. ¿Sí? No especulemos, simplemente uno de los 4. Y los 4 representan a Cristo y su Evangelio perfecto.
a Cristo y su Evangelio en todos los aspectos históricos por los cuales se nos ha revelado y tenemos evidencia histórica. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas llenas de oro. Esto aquí se pone interesante, porque aquí cuando dice les entregó 7 copas a 7 ángeles, está hablando de 7 utensilios. Y recuerden que el templo tenía utensilios. Tenía vasijas, copas, tazones, garfios, cucharonas, el menaje que uno tiene en una cocina, ¿sí? Todo el menaje de un lugar donde se recibe público y se alimentan personas. En el templo y en el tabernáculo muchas personas comían. Recuerden que los levitas vivían, muchos de ellos ahí por turnos. Habían sacerdotes que por turnos tenían que permanecer en el templo y ellos tenían que vivir ahí y alimentarse. Pero también había ceremonias públicas que se hacían y comidas públicas. Y para ellos se requerían vasijas, ollas, cucharones, copas. La mayoría de estas vasijas eran de oro puro y de plata. ¿Recuerdan? En Levítico está la descripción. La mayoría de estos utensilios ya no existían. Recuerden que fueron robados por Nabucodonosor y fueron llevados en custodia a Siria y en Babilonia. Y luego fueron regresados por Esdras y Nehemías y Zorobabel. En el año 586 regresados nuevamente. Pero eso en esta época en la que Juan escribe, que es aproximadamente cerca del año 100, ya eso no se sabía dónde estaban, porque el templo fue quemado en el año 70, ¿recuerdan? Y fueron destruidos y dispersados todos los objetos. Entonces eso ya no existía. Sin embargo, Juan ve en esta visión que el templo existe. Sí, no es el templo de Jerusalén, ni el templo de Herodes, ni el templo de Salomón, porque han sido destruidos, sino es un templo que él ve en la visión. Y que ese templo representa la presencia de Dios en medio del pueblo, donde los creyentes se reúnen. Y él ve que de ese templo, de ese lugar santísimo, o de ese lugar privilegiado del templo, sale uno de los 4 mensajeros, o uno de los 4 seres vivientes, con 7 copas, para entregar a los 7 ángeles, y las copas son de oro. ¿Por qué habla de 7 copas? Porque hay 7 ángeles, ¿cierto? Y porque el número 7 en Apocalipsis siempre representa plenitud, o totalidad, o lo perfecto, ¿sí? Es decir, aquí nos está hablando de la plenitud del mensaje de esta simbología. Es decir, esto es pleno, es completo, es absoluto. Y recuerden que al comienzo del capítulo 15 habla de las plagas postreras. Es decir, estas son las últimas plagas, no va a haber más. Como no va a haber más, entonces se representa con 7 copas. Es decir, las últimas, las plenas, las finales, y no va a haber más. Son las 7 copas de oro. Y recuerden que cuando habla de 7 copas de oro, no solamente representa un utensilio del templo, que era de uso exclusivo de los sumos sacerdotes o de los levitas, sino que también representa la realeza, ¿sí? La finura y la profundidad de esto que se va a hablar. No son copas desechables, ¿sí? De las que nosotros usamos hoy en día. No son copas baratas, son copas que implican justicia, santidad y realeza. Es decir, dignidad. Lo que se va a hablar aquí es de un hecho supremamente digno, real y justo, porque estamos hablando de una gala. Sí, una gala donde hay sacerdotes, donde hay sentencias y donde hay sentenciados, y donde tiene que configurarse todo un juicio que se describe en el versículo 4, el juicio a las naciones. Y ese juicio a las naciones está presidido por el sumo sacerdote, que es Cristo, y está presidido por el Rey de Reyes, que es Jesucristo, ¿sí? Y está presidido por el juez de toda la tierra, que es Cristo. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro. Es muy importante que en el versículo 7 habla de 7 copas y en el versículo 8 habla de 7 plagas. La pregunta es, ¿las 7 plagas estaban dentro de las 7 copas? Versículo 1 del capítulo 15 no dice eso. Versículo 1 del capítulo 15 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, no que se les dieron en 7 copas. Recuerden que eso es importante distinguirlo, porque la mayoría de nosotros pensamos que Dios les entregó en las copas fue 7 plagas.
Es decir, Dios es responsable de las plagas. Pues nosotros dijimos que las plagas son consecuencias de la rebeldía de las naciones. Es decir, no es Dios el que crea las plagas y el que las manda, sino que las plagas son consecuencia natural de la rebeldía. Es decir, la sentencia propia por la desobediencia. Y lo que hace Dios, o lo que hace Jesucristo aquí con estas copas, es derramar la sentencia jurídica o la ira o el furor sobre las naciones, representado a través de las 7 copas. Si nosotros hablamos de 7 copas, pues una copa es para poner líquido, ¿sí? Nosotros no pusiéramos o no ponemos algo sólido en una copa. Eso no tiene sentido, ¿cierto? En la copa se pone algo líquido, vino o un refresco o algo para beber, ¿sí? Porque es una copa, es algo que nos vamos a beber, es algo que se va a derramar. Ahí dice el texto, se va a derramar, se va a beber, se va a vaciar, entonces no es algo sólido, tiene que ser algo líquido. ¿Y qué es algo líquido que se va a derramar? La Biblia dice la ira de Dios. Es importante porque esto tiene mucha concordancia con cosas que hemos hablado en oportunidades anteriores, hablando de la ira de Dios. ¿Cómo se testifica de la verdadera ira de Dios? ¿Cuál es el clímax en la historia de la redención de la ira de Dios? El Calvario. El Calvario, cuando Cristo derrama su sangre. Jesús dice: yo soy la vid verdadera, y es necesario que la vid o la uva sea machacada, o sea triturada, o sea maltratada, para que salga o se derrame o se sepa cuál es el jugo que tiene. Jesucristo en la cruz fue maltratado. Eso es lo que nosotros llamamos el sacrificio vicario, es decir, la muerte sustitutoria de Cristo, donde Él derrama toda su sangre, y esa sangre que Él derrama en la cruz es lo que la Biblia dice el fruto de la vid. Y el fruto de la vid tiene 2 efectos en la historia de la redención, o 2 implicaciones. Uno, pagar justamente la pena o la condena para los elegidos o para los creyentes. Es decir, que no haya ninguna condenación para ellos, porque al ser elegidos y al ser cubiertos con la justicia de Cristo no hay condenación. Su sangre los ha cubierto. Y eso lo representamos en la Cena del Señor. Cada vez que tomamos la copa en la Cena del Señor, dice el Evangelio: esta es la copa del nuevo pacto, bebed todos de ella. Porque cuando bebemos, estamos creyendo o aceptando y testificando que nosotros creemos en la justicia de Cristo, configurada en la cruz del Calvario y simbolizada a través de la copa, a través de una copa. Pero esa misma sangre que Jesucristo derrama en la cruz se constituye evidencia jurídica contra los incrédulos. Es decir, los que creen no son condenados, los que no han creído y no creen ya han sido condenados con la misma copa. Y nosotros decíamos la semana pasada en la celebración de la cena que cuando levantamos la copa para participar de la Cena del Señor, decimos 2 cosas. Una, que esa es la copa que nos ha absuelto a nosotros por justicia, por gracia, no por mérito. Pero al levantar la copa también anunciamos a los que están afuera que esa copa es contra ellos. Es decir, esa copa también es justicia, pero no a favor de ellos, sino contra ellos. Y es una copa. La Biblia habla de la copa. Jesús dijo: ¿beberéis esta copa? Es necesario que beba esta copa. Y en muchos lugares de la Biblia se habla de la copa o del cáliz, ¿cierto? El cáliz era la copa en la cual ministraba el sacerdote, ¿sí? Era una copa grande. Y aquí habla de las 7 copas, pero realmente aquí no habla de copas pequeñas para un brindis. Nosotros conocemos las copas o tenemos en casa copas, pero son para brindis. Son copas pequeñas, ¿sí? Para 1 o 2 tragos o 3 tragos, o para un pequeño brindis. No es esa copa simbólica que nosotros usamos en la Cena del Señor, que es una copa simbólica para un trago, una degustación. Aquí está hablando de una gran copa, o mejor, un gran tazón. ¿Sí? Son como 7 tazones, ¿sí? O tazas grandes o vasijas grandes que están llenas del furor de la ira de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo acá. No pensemos en 7 ángeles preparados para hacer un brindis. No, imaginémonos allí 7 mensajeros con 7 tazones
o tazas enormes o grandes o gigantes, llenas de la ira de Dios para ser derramadas, no para ser consumidas, a modo de brindis, sino para ser derramadas. Dice, y uno de los 4 seres vivientes dio o entregó a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Hay cosas muy importantes acá en esta mención, llenas de la ira de Dios. Recuerden que la Biblia dice que es necesario que la copa esté llena. ¿Se acuerdan qué dice? ¿Cuándo Dios traerá justicia sobre las naciones? Hasta que la copa se rebose. ¿Se acuerdan que hay momentos donde le han preguntado a Dios, ¿y hasta cuándo? Sí, todavía no ha llegado al colmo o al tope la maldad de las naciones. Y cuando llegue ese momento oportuno que ya fue determinado por Dios, la copa se rebosará. Y nosotros lo usamos a modo de mención, ¿cierto? Decimos, es que se me está llenando la copa, o no espere que se me rebose la copa. Estamos diciendo que ahí estamos llenando y llenando hasta que llegará un momento en que la copa no aguanta más. Estamos en ese momento. Y ese momento justo está representado aquí a través del juicio que viene por los 7 ángeles. Los 7 ángeles representan los mensajeros de Dios, o el mensaje de Dios que se ha dado, que ha sido pleno, y que ese mensaje anuncia sentencia y condenación y consecuencia contra los incrédulos. 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. La Biblia aquí realmente no habla de la ira en el sentido de una mención pasiva, sino habla del furor de Dios. Es decir, pone en evidencia una acción activa de indignación de Dios contra las naciones. Es decir, no es que Dios está airado permanentemente, no es la mención que hace acá el texto. La mención es, ya no soporta más. Es decir, Dios está profundamente indignado, y la traducción aquí correcta sería llenas del furor, ¿sí? O de la indignación de Dios. No soporta más y Él va a derramar su ira o su juicio sobre la nación. Eso es importante porque hay muchas menciones en este capítulo y en toda la Escritura a la ira de Dios. Para los que les gusta hablar tanto del amor de Dios y lo separan de la justicia, hay más menciones en la Biblia sobre justicia y sobre ira que sobre amor y bondad. Ahora, no estamos diciendo que haya más ira que bondad. Lo que estamos diciendo es que es imposible separar la gracia de Dios de la justicia, y que el verdadero entendimiento de la gracia y la benevolencia de Dios tiene que ser a la luz de la justicia, es decir, del furor y de la ira de Dios. Ustedes y yo estamos aquí producto de la justicia de Dios, que al ser cubierta nuestra deuda en la cruz del Calvario, Cristo nos llenó de su gracia y nos hizo instrumentos de su misericordia. Algunos dicen, gracia para los creyentes, justicia para los incrédulos. Eso es error. Eso es una dicotomía en el pensamiento. La justicia y la gracia es para todos. Nosotros recibimos justicia en el Calvario y disfrutamos de su gracia. No hay ninguna condenación. Los incrédulos en el Calvario recibieron el mensaje público de la verdad de Dios y lo rechazaron, lo despreciaron, de tal manera que lo único que les espera es que se derrame sobre ellos la copa llena o al tope que está del furor de la ira de Dios. El versículo 7 termina con una mención importantísima: la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y esta es una mención que se ha repetido mucho en Apocalipsis. Desde el primer capítulo, cuando se presenta ese semejante al Hijo del Hombre, dice el que es, que era y que ha de venir. Es una mención de la existencia, de la eternidad, de que Él no tiene variación, de su inmutabilidad. Y aquí hace una mención muy importante porque dice el que vive. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que estuvo muerto y vive? ¿Quién es el que estuvo muerto y resucitó y vive por siempre? Jesucristo. Es decir, esta justicia o este escenario judicial que se está presentando, en el cual participa el cielo y se derrama la justicia sobre la tierra, en el cual los creyentes participan cantando, celebrando y observando, quien está presidiendo es el que vive por los siglos de los siglos. Es extraordinaria mención. Sí, es una mención sublime sobre Cristo. Cristo fue muerto. ¿Por quiénes? Por aquellos que merecen la ira de Dios, por aquellos que pisotearon la verdad y se quedaron afuera en el atrio del templo hollando la verdad.
y lo crucificaron en las afueras de la ciudad, en el monte, en las montañas, recuerden, en la ladera de Jerusalén. Y recuerden que en el capítulo anterior hablamos del gran lagar y de la sangre que se derramó y que subía hasta el freno de los caballos. ¿Sí recuerdan? Sí. Hablamos de que lo que hicieron los incrédulos contra Jesús fue matarlo. Y no solo matarlo a él, sino a los seguidores. Y ellos se congraciaban con todo esto diciendo, lo matamos. Pero Pedro lo dice en los discursos, ¿cierto? Ustedes pensaron que mataron al autor de la vida, pero él resucitó y vive por los siglos de los siglos. Es decir, lo que ellos hicieron contra Jesús ahora se devuelve contra ellos. Porque esa sangre que derramaron injustamente y eso que ellos celebraron como placentero de haberlo destruido o haberlo eliminado, ahora se constituye en la mayor prueba, ¿sí? En el mayor hecho de que ellos despreciaron al autor de la vida y que ellos pisotearon la verdad y que ellos no tuvieron ninguna clemencia ni contra él ni contra sus seguidores. He aquí que se va a derramar la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que dice acá? Que Jesucristo venció la muerte. Él es el autor de la vida. Segundo, que Él vive eternamente y para siempre. Y tercero, que aquellos que están con Él o con Cristo, o que aquellos que fueron cobijados con su gracia y su justicia, vivirán o viviremos con Él por siempre. ¿Dónde están los creyentes representados en este capítulo? Versículos 3 y 4. Cantando en el trono celestial sobre el mar de vidrio. Es decir, están a salvo. Están arriba, están encima. Y observan desde allá lo que sucede en la tierra, simbólicamente, para dar testimonio de que la justicia de Dios es veraz y que ellos están a salvo. Y no solamente cantan al Cordero, que murió, sino cantan al que vive por los siglos de los siglos. Algunos de nosotros como creyentes nos hemos equivocado en la presentación de la doctrina y en el entendimiento del Evangelio porque pensamos que el punto culminante de la historia oficial de la redención tiene que ver con el Calvario. Pero olvidamos que la resurrección configura la victoria plena de Jesucristo sobre la muerte, sobre Satanás y sobre el pecado. Es decir, no solamente cantamos a Cristo que murió, tenemos que cantar a Cristo que resucitó y que vive por siempre. Y es lo que está aquí hecho. En el versículo 3 dice, cantan el cántico del Cordero. Es decir, cantan a aquel que murió, ¿cierto? En la cruz. Y luego aquí en el versículo 7 dice, que vive por los siglos de los siglos. Es decir, está todo el contexto, ¿sí? Está todo el plan, todo el paquete, todo el combo de la redención. Cristo murió, Cordero inmolado, pero resucitó y está victorioso y aquí se presenta no como Cordero, sino que se presenta como juez. Sí, que preside un tribunal, que tiene unos testigos, que están los 4 seres vivientes que atestiguan que el Evangelio fue pregonado con seriedad y con profundidad. Están los creyentes que demuestran el botín o la garantía del fruto, que ya está a salvo. Y están los incrédulos que dan testimonio de que la justicia de Dios tiene que derramarse sobre ellos, porque ellos negaron o violentaron al autor de la vida y se rebelaron contra la verdad. Al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es? Jesucristo. Nadie más vive por los siglos de los siglos. Aquí está hablando de la eternidad de Cristo. Y para aquellas sectas que dicen que Jesucristo es ser creado, que Jesucristo no resucitó, que Jesucristo es una emanación, que es como una fragancia, nada que ver con estos textos, porque aquí habla de un hecho real, histórico y contundente. Cristo es ser real, no es una fragancia o una imaginación o una elucubración, es un hecho real. Jesucristo nació, vivió, murió y resucitó y viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso dicen los credos históricos que nosotros abrazamos, eso dice la Escritura, al que vive por los siglos de los siglos. Es importante que una el texto aquí dos hechos, la resurrección de Cristo, la victoria plena de Él como Dios viviente o Dios vivo, ¿cierto? Con aquel que entrega las copas, que es un ser viviente o un ser vivo, ¿sí?
Y nosotros mencionamos cuando llegamos aquí en oportunidades anteriores que hoy en día para la sociedad humanista y materialista y gnóstica dicen que todas las cosas son seres vivientes o seres vivos. Y la Biblia no dice eso. Aquí cuando dice que uno de los seres vivientes vino y entregó estas copas a los ángeles, no está poniendo a Jesús y el Evangelio al mismo nivel de las cosas materiales o terrenas. Porque hoy en día nos dicen que las piedras son seres vivos, ¿sí? Y nos dicen que los parásitos son seres vivos, ¿sí? Y nos dicen que todos los elementos de la naturaleza son seres vivos, cuando la Biblia nos dice eso, son cosas creadas, que es distinto, ¿cierto? Pero solo hay un ser viviente o un ser vivo creado en la tierra, que es el hombre, el cual tiene que rendir cuentas a Dios, es decir, un ser inmortal. Y aquí habla de uno de los 4 seres vivientes que representan el Evangelio y luego lo relaciona con el que vive por los siglos de los siglos. Es decir, ¿quién va a triunfar al final del día? ¿La muerte o la vida? La vida. Desde Génesis capítulo 2 y 3 hay una confrontación acérrima entre la vida y la muerte, entre la luz y las tinieblas, pero no una confrontación de iguales. Sabemos siempre quién va a prevalecer y sabemos siempre quién gana y quién triunfa. La vida y la luz triunfan y el bien triunfan. Y aquí lo estamos viendo. El bien triunfa representado a través de los creyentes sobre el mar de vidrio, representado a través de los 4 seres vivientes, representado a través del que vive por los siglos y representado a través de copas que se van a derramar sobre los muertos o sobre los incrédulos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios. Esta es una mención que conocemos cuando leemos la historia del Antiguo Testamento. En muchas oportunidades el tabernáculo y el templo se llenó de humo, ¿sí? Y ese humo representa la presencia de Dios o la gloria de Dios. Muchos han dicho que ese humo es lo que ellos consideran la Shekinah, ¿cierto? La Shekinah de Dios o la presencia de Dios. Y ellos dicen que la presencia de Dios se representa con humo en el templo. Lo que no dicen estos que son abanderados de la Shekinah, ¿sí? Es que la presencia de Dios no tiene que ver con una cuestión mística. Porque ellos dicen es que aquí está la Shekinah de Dios, ¿sí? O el Shekinah de Dios, es decir, la presencia de Dios. La pregunta es, ¿y dónde no está la presencia de Dios? ¿Habrá algún lugar donde no esté la presencia de Dios? Muy bien, entonces no es un pensamiento místico. Segundo, lo que ellos no nos dicen es que esa presencia de Dios, que es absoluta y perfecta y plena en todo lugar y en todas las personas, no solo tiene que ver con una presencia gloriosa o maravillosa, sino que tiene que ver con una presencia jurídica. Siempre que la Biblia nos dice que la nube cubrió el tabernáculo o que la presencia de Dios descendió sobre el templo, sobre el tabernáculo, acto seguido dice, y los sacerdotes o el pueblo temblaban. O nadie podía entrar o salir. O todos estaban aterrorizados. Y uno dice, ¿por qué? Si ese Shekinah es como para uno danzar y bailar, entonces ¿por qué habla de ira y habla de juicio? Porque muchos dicen que la Shekinah es donde la gente salta y grita y hacen todo un espectáculo de festivo, casi esquizofrénico. La Biblia dice que la Shekinah, demos el beneficio de la duda, porque es una palabra que no existe en el hebreo. Esa Shekinah o esa presencia de Dios habla es de ira, es decir, de justicia, de una presencia terrorífica, pavorosa, aterradora de Dios. Es decir, es como una nube oscura, espesa, que uno en lugar de darle alegría le da susto. Es como esa nube gruesa donde uno dice, algo va a pasar. Hay un presagio, tengo un presentimiento de que algo va a pasar y no es bueno. Eso era lo que decía la Biblia, o dice la Biblia en el Antiguo Testamento cuando dice, y la nube de Dios cubrió el monte Sinaí, ¿recuerda? O el templo o el tabernáculo. Y si la gente temblaba y la gente no podía entrar ni salir, no podían correr, tenían que quedarse en estáticos, paralizados, como cuando uno jugaba estatua. Quedarse paralizado, no se podía mover. ¿Por qué no se mueve? La nube
la nube oscura está sobre el tabernáculo, es decir, Dios está furioso. ¿Sí? Su furor, su severidad, su ira, su justicia está sobre nosotros y es mejor ni movernos. Porque si uno se mueve no sabe qué le pase. ¿Sí? Puede uno morir. ¿Sí? Eso dijo Isaías cuando vio esa presencia o tuvo visión de esa gloria de Dios en el templo. Dice que cayó al piso y dijo: soy un hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Isaías no hizo ningún plan festivo. ¿Sí? Él simplemente dijo: soy un hombre muerto, porque vi a Dios, su presencia, su gloria. Pero la gloria de Dios no era simplemente algo para quedar extasiado, como algo estético, sí, de una obra de arte que uno dice: uy, fabuloso, esto grandioso, sino era terrorífica. Eso es lo que está diciendo aquí. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios. ¿Pero cuál gloria? La gloria de un juez airado, la gloriosa presencia de un juez severo e implacable, la gloriosa presencia de un juez que no va a aceptar ninguna excusa de nadie y que está presto para derramar las consecuencias naturales que merecemos por nuestros actos, en este caso de forma directa contra los incrédulos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Noten lo siguiente: gloria y poder van juntos. ¿Pero junto a qué? A la ira. Es importante, ¿cierto? Porque la ira es el sustantivo y esa ira de Dios, que es el sustantivo, tiene dos adjetivos. Esa ira de Dios es gloriosa y poderosa. Los adjetivos calificativos de ese sustantivo son gloria y poder. ¿Por qué nosotros no lo hemos visto así en la Biblia? ¿Por qué nosotros separamos gloria y poder de justicia? Porque nosotros pensamos que lo glorioso es la salvación y que lo poderoso es la redención, pero que la justicia de Dios no es así. Pero es un error nuestro de interpretación o de aplicación. Aquí lo que está diciendo es: Dios en su esencia es glorioso y en su esencia es poderoso. Versículo 4 y 5. ¿Quién no te temerá? Y grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso manifiesta su presencia poderosa en el templo. ¿Quiénes eran los primeros indicados a temer ante esta presencia? Los que estaban en el templo, los que estaban en el santuario. Los sacerdotes y levitas tenían que quedarse quietos, no podían entrar ni salir, no podían oficiar, todo se paralizaba porque la presencia de Dios está sobre el tabernáculo. Y recuerden que siempre que la presencia de Dios venía sobre el tabernáculo, estaba permanentemente representada a través de símbolos y a través de los oficios sacerdotales, pero cuando venía la nube, esa nube espesa, y se posaba, todos temblaban porque algo iba a suceder. Y no era un premio. Generalmente era un reclamo, una consecuencia, o era mortandad sobre el pueblo. Recuerden que en varias oportunidades, cuando esa presencia oscura, gloriosa y poderosa venía sobre el templo o el tabernáculo, dice la Biblia que había mortandad. Y dice: ¿por qué se asocia la presencia de Dios gloriosa y poderosa con la mortandad? Pues las plagas, o las consecuencias, o los efectos que vienen sobre los hombres por el pecado. Y el humo se llenó de la gloria de Dios. Hay dos tipos de humos acá, en Apocalipsis. Recuerden que hay un humo, capítulo 8 y 9, que es el humo que sube del abismo, que es un humo gaseoso, turbio, ¿cierto? Un monóxido que intoxica, que daña, que destruye, que mata silenciosamente. Es un gas que destruye, ¿sí? Es ese humo contaminante de maldad que viene del abismo, ¿sí? Como una cantera que se destapa y que intoxica a todo el mundo por la maldad. Es un humo perverso, no es ni glorioso ni poderoso, es tóxico, que indica perversión, maldad, ideologías, conceptos, ideas de mal, y que destruye la humanidad. De allá del abismo sale Satanás,
¿cierto? Dice la Biblia, que es el rey del abismo, el que gobierna el abismo, y sale humo contaminante. ¿Recuerdan que lo vimos ya? Ustedes y yo tomamos de ese humo, ya no. Gracias a Dios por su misericordia, porque nosotros vivíamos allá en el abismo y no veíamos ese humo, nos parecía agradable, nos hacía antes falta. ¿Sí? Nos lo tragábamos todo y nos hacía antes falta. Pero aquí está hablando de otro humo. No es el humo de abajo, es el humo de arriba, el que desciende, que está representado a través del incienso que se quemaba, está representado a través de los altares y los sacrificios que se ofrendaban a Dios y representa la justicia plena de Dios. Pero recuerden que en la Biblia el primer humo viene de arriba, no de abajo. Y recuerden que la forma como Dios guió a su pueblo en el desierto fue con una columna de humo. Nosotros decimos nube para estar más tranquilos, pero realmente era humo. Era humo, era una gran capa muy gruesa de humo, de tal manera que impedía que el pueblo se insolara en el desierto. Ellos podían vivir tranquilos a temperatura ambiente, en el desierto, tener sus hijos, criarlos, tener sus ganados, vivir cómodos, porque había una gran capa de humo que les evitaba los rayos directos del sol y que les evitaba todas las inclemencias del desierto. Y ellos podían vivir como estamos nosotros aquí de cómodos. Y dice la Biblia que de cuando en cuando esa columna fuerte de nube que estaba arriba en el espacio bajaba y se ponía tan bajita sobre el tabernáculo que todo el mundo temblaba. Era la misma nube, no era otra nube. La misma nube que los protegía en el desierto descendía y se posaba sobre la tienda de campaña, de tal manera que ellos se ponían muy, pero muy asustados. ¿Y quién no? ¿Quién no si todo se baja y se oscurece con una nube densa y uno sabe que esa nube es dirigida y gobernada por Dios, que representa el cuidado providencial de Dios y uno dice algo va a pasar? Cuando eso sucede nosotros decimos va a haber una tormenta terrible. Si va a llover increíblemente, tenemos que cuidarnos, mejor cancelemos la reunión, no salgamos, quedémonos en casa porque algo va a suceder. Una tormenta, un tornado, una tempestad, truenos, relámpagos y quién sabe qué más. Y la Biblia dice que esa presencia que descendía también estaba acompañada de truenos y relámpagos que aterrorizaban al pueblo. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie, escúchese ahí, eso, nadie o ninguno podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Lo mismo que sucedía en el Antiguo Testamento, en la época de Moisés, en la época del desierto, sucede ahora en este templo que representa la reunión de todos los creyentes y la justicia plena. La presencia de Dios, simbolizada a través de la nube, nadie podía entrar ni salir. Es importante, queridos hermanos, que nosotros entendamos que en la casa de Dios, que es su templo, donde moran los creyentes, la presencia de Dios está. ¿Sí? Y está a través de la justicia de Dios, poderosa y gloriosa, y nosotros debemos reconocer su justicia. Ustedes y yo tenemos que reconocer que la justicia de Dios está presente en medio de nosotros. ¿Cómo está presente? A través de perdón para nosotros y de esperanza, pero también a través de justicia y condenación contra los incrédulos. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Cuánto va a tardar ese episodio que se está abriendo aquí? Va hasta los capítulos 19 más o menos, cuando ahí sí van a poder abrirse el templo y va a verse todos los que están allá en las bodas del Cordero. Sí, pero aquí estamos ante un hecho interesante. Se cierra el templo, nadie entra ni sale, ya están seguros los que están dentro, nadie puede entrar ni salir, comienza la sesión. Y tiene que ver con que se cumplan o se consuman las 7 plagas de los 7 ángeles. Y miren algo interesante, vuelve y se une plagas con copas. Recuerden que las plagas las tienen los ángeles. Los ángeles representan los mensajeros o el mensaje. Y esos mensajeros o ese mensaje
aquí en el capítulo representado a través del sistema sacerdotal o jurídico, han anunciado contundentemente a lo largo de la historia que quien no crea recibe las 7 plagas. Y nosotros seguimos predicando lo mismo. El que no crea viene condenación, vienen consecuencias. No podemos quitar esa parte del mensaje porque nos quedamos sin mensaje hasta que se hubiese cumplido. Pero ahora ya los mensajeros no van a anunciar más plagas. Ya las plagas vinieron. Fuego, humo y azufre, ¿recuerdan? Capítulo 10 y 11. Ahora, ¿qué es lo que viene? La sentencia final a través de las copas de la ira. Las copas no están llenas de plagas, las copas están llenas de ira, que es la sentencia final o el dictamen final condenatorio contra los incrédulos. Durante todo este tiempo no han recibido ellos la sentencia, simplemente se les ha notificado, se les ha advertido una y otra vez, se les ha dicho una y otra vez. ¿Cuánto tiempo lleva Dios a través de su iglesia y sus mensajeros anunciando a los incrédulos que se arrepientan? ¿Cuánto tiempo llevamos? 6.000 años de historia. 6.000 años de historia. ¿Y qué han hecho con todos los mensajeros que el Señor envía? Los matan, los persiguen, los degollan, los torturan, los silencian, los compran. Desde Abel. Abel fue el primer silenciado por ser pregonero de justicia. Noé también, y así sucesivamente, todos a lo largo de la historia. Pero desde Abel se anuncia que hay condenación para los incrédulos, que hay juicio. Dios longánimamente ha esperado, ha enviado plagas notificatorias, ha enviado plagas sucesivas, ha enviado anuncios, pero ¿qué dice la Biblia? Ni aún así oyen y no se arrepienten. En los primeros mensajes de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, recuerden cuál es el estribillo del mensaje. El que tenga oídos para oír, oiga, y el que no, alístese, aténgase. Y aquí lo que está diciendo, ya no hay más espera. No hay más espera. Ya no solamente están listos, los mensajeros fueron recogidos, los creyentes fueron recogidos, la cosecha se recogió, la uva está madura, ya toca pasar la hoz y dar la sentencia. Y la sentencia la van a entregar los 7 mensajeros o los 7 ángeles que tienen que ver con las 7 copas de la ira. Y esos mensajeros a lo largo de la historia han anunciado de las plagas que vienen sobre los incrédulos. Hermanos, el mensaje no ha cambiado. El mensaje es el mismo. Dios tiene un propósito, un plan, un programa salvador para su pueblo, y aquellos que crean serán salvos, aquellos que no crean serán condenados. El plan de redención tiene que ver con gracia y justicia. Pero aquellos que han despreciado sistemáticamente la verdad, que han hollado la verdad, no les espera sino condenación. Hay muchos episodios donde Dios ha tenido tanta bondad para las naciones, pero las naciones han pisoteado a los mensajeros, los han matado. ¿Qué es lo que espera para ellos? Dios no solamente ha enviado mensajeros, sino que también ha enviado plagas. Sí, el diluvio, los exilios, las hambrunas, las dictaduras, las muertes, las epidemias en la humanidad, todo eso son anuncios sucesivos de que Dios está airado. Miren a ver qué hacen. ¿Y qué dice la Biblia? Ni aún así se arrepintieron. Ni aún así dieron gloria al Dios del cielo. Entonces, ¿qué espera? ¿Qué esperamos? Pero miren, queridos hermanos, que aún hay creyentes que todavía dicen, ay, pobrecitos, ay, qué lástima. No, lástima no, hermanos. Ustedes y yo también hemos sido víctimas de ese sistema pecaminoso. Ustedes y yo hemos presenciado a lo largo de la historia cómo la iglesia ha sido perseguida por sistemas de maldad, representados en gobiernos, en milicias, en sistemas ideológicos y jurídicos. No hay ninguna lástima, es que no se arrepintieron. ¿Qué les espera? Es que han negado el evangelio, es que han pisoteado la verdad. ¿Qué más les espera? ¿O vamos a ponernos de intercesores por ellos?
La Biblia dice, no, lo único que hay que hacer es pregonar. Si no se arrepienten, juicio y condenación. Nada de dulcecitos y regalitos. Porque muchos le dicen, ay, si va a la iglesia, allá al final hay mercadito. ¿Sí? O hoy tenemos almuerzo, vaya a la iglesia. No, ni almuerzo ni mercado, nada. Si no se arrepienten, hay condenación. Ese es el mensaje desde Génesis, es el mensaje en Apocalipsis, y lo único que la iglesia guarda, lo único que esperamos es la consumación. Y la consumación implica justicia. No esperamos más. Si usted siente la obligación que debe sentir todo creyente, lo único que tiene que hacer es predicar el Evangelio. No más. Ni regalos, ni atenciones, ni detalles. Predique el Evangelio. Crea en Jesucristo. El que crea será salvo, el que no crea ya ha sido condenado porque no ha creído. Muchas iglesias entonces ponen detalles, ponen regalos, dan becas y llenan sus auditorios. La pregunta es, ¿llenaron de creyentes? ¿O son beneficencias? ¿Sí? Subsidiando para que la gente vaya a las iglesias. No, lo único que tienen que venir a la iglesia es por el Evangelio. Y lo único que nos tiene que estremecer es la presencia y la gloria de Dios. Si eso no nos estremece, dice la Biblia, no nos ha amanecido. Y somos también merecedores de la misma condenación. Es fuerte el mensaje, pero es el que la Biblia presenta. Es el que Apocalipsis nos registra en la consumación del plan. Y el templo se llenó de la gloria y del poder de Dios. Nadie podía entrar hasta que se cumpliera. Es decir, no hay interlocución en ese juicio. No hay mediación, no hay alegato, no hay apelación, no hay segundas instancias. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Porque algunos dicen, y yo he escuchado a algunos que dicen, no, allá en el día del juicio yo le voy a decir a Jesús que, si yo allá le voy a decir que me espere, que me dé uno, no hermano, no hay nada de eso. Hemos tenido todo el tiempo la parábola del rico y Lázaro, ¿cierto? Allá tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. Pero cuando llega el momento no hay apelación, no hay alegato, no hay nada que podamos hacer. Los creyentes estaremos en pie cantando, se nos olvidarán todas las preguntas que teníamos, los cuestionarios, y los incrédulos estarán buscando escondederos, rogándole a las cuevas que vengan sobre ellos y los cubran y los oculten de la ira de aquel. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Ya la tuvo para salvación. Ahora que su misericordia, que es buena y perfecta, nos lleve siempre a la gratitud, a la adoración y al entendimiento correcto del Evangelio. Amén. Amado Señor, tu palabra es supremamente gloriosa y poderosa. Y como dice este cántico que entonamos nosotros, ¿quién no te temerá, oh Señor? Cuando tu gloria jurídica viene sobre nosotros, no hay apelaciones. Pero es que hemos sido advertidos. Nos has dicho de muchas maneras, por los padres, por los profetas, con símbolos, con realidades, con consecuencias, con efectos. Lo único que esperamos es que tú consumes esta historia de la redención que está en su epílogo. Y te damos gracias por advertirnos y por recordarnos de dónde nos has sacado. Te damos gracias porque hoy nos recuerdas que nosotros vivíamos en ese mismo humo del abismo, contaminándonos y contaminando, pero que ya nos has perdonado por gracia, no por mérito. No hemos hecho absolutamente nada para merecer ni para conservar esa salvación, pero tú nos la has dado por gracia, porque así te plació. Has abierto los ojos de nuestro entendimiento para que entendamos la verdad del Evangelio, nos has perdonado y nos has limpiado, y ahora ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Gloriosa verdad. Pero sí hay condenación para aquellos que no se arrepientan. Muchos de ellos, nuestros familiares, nuestros amigos y posiblemente personas muy cercanas a nosotros. Pero es que ellos han despreciado tu verdad. Ellos te han visto a ti como enemigo. Y nosotros también lo hacemos, solo que tu gracia nos constriñe, tu espíritu nos constriñe. Señor, gracias por el Evangelio. Porque ya en estas escenas tan terroríficas, tan pavorosas, los creyentes estamos sobre el mar de vidrio, es decir, a salvo, en pie frente al Cordero, sin ningún temor ni angustia, sin ninguna ansiedad,
sino cantando y celebrando tu carácter, celebrando tu obra perfecta. Y te damos gracias porque estás con nosotros. Y te damos gracias porque eres justo. Y te damos gracias porque nos preservarás hasta el final. Muchos de nosotros posiblemente con grandes desánimos, con grandes realidades donde pensamos que no vale la pena seguir y que no tenemos fuerzas. Pero tú estás con nosotros. Tú has prometido no dejarnos ni desampararnos y esas promesas tuyas son fieles y verdaderas, son gloriosas y poderosas. Y esa presencia tuya nos anima a saber que nunca nos dejarás ni nos desampararás. Gracias por tu iglesia reunida aquí y en todos los lugares del mundo pregonando tu verdad. Y por tus hijos que trasegan en medio de humos contaminantes, pero tu presencia nos cubre y nos guarda. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, iglesia.